a ver cuáles son esos puntos que vamos a tratar en esta sesión. El primero de ellos es, bueno, pues vamos a profundizar un poquito más en aquellos retos a los que nos enfrentamos dentro del sector del marketing cuando lanzamos campañas o creamos contenidos, y también vamos a profundizar un poquitín más en el concepto de buyer persona. Vamos a aprender a diferenciar entre un buyer persona descriptivo, meramente descriptivo, y un buyer persona operativo, que en realidad sí que nos va a permitir la construcción de ese perfil, llevar a cabo acciones de marketing que realmente nos permitan tener más garantías de éxito. Por otra parte, en el tercer punto vamos a entrar de lleno en el funnel, ¿no? El funnel, cuál es la estructura correcta que tenemos que darle a ese funnel. Vamos a ponernos un poquito más en la piel del cliente y vamos a tratar de tomar conciencia acerca de los errores que debemos evitar a la hora de construir el funnel. Vamos también a abordar el punto de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el papel de las herramientas de inteligencia artificial en esta fase de construcción del plan de marketing centrada en el buyer y en el funnel? Y bueno, pues vamos a ver en qué puntos nos puede aportar valor, puede agilizar el trabajo y bueno, pues nos va a permitir construir perfiles de buyer persona y funnel mucho más aterrizados en el contexto real que le proporcionemos a estas herramientas de inteligencia artificial con respecto, pues, a nuestro negocio y nuestros objetivos de marketing SMART. Y al final de la sesión vamos a entrar en práctica, vamos a poner en práctica cómo se construye un buyer persona realmente accionable a partir de datos extraídos del CRM, datos extraídos de las conversaciones del chatbot de la web y también del comportamiento digital que tienen nuestros usuarios en la página web de nuestro negocio. Vamos a verlo, cómo hacerlo en tiempo real. Y vamos a utilizar ChatGPT 5.2 y en concreto vamos a hacer uso del asistente de inteligencia artificial que está especializado en la construcción de buyer y de customer y de funnel que creamos y que construimos y diseñamos en la clase anterior. Y para finalizar, pues cerraremos la sesión con una serie de ideas clave que hemos extraído de toda la masterclass. Bien, vamos a comenzar por el objetivo. El principal objetivo de esta sesión es que deis un salto cuántico a la hora de hacer marketing digital. Recordad que en anteriores clases hablábamos de cuáles habían sido las fases históricas del marketing como conjunto de técnicas bueno, pues que se ponen en juego para conseguir objetivos de marketing y, por supuesto, objetivos de negocio. Y en este momento de la evolución histórica del marketing estamos en la fase del marketing 100% personalizado con inteligencia artificial y herramientas de automatización. Esto significa que hay que poner mucho el foco en la construcción de un buyer persona, un arquetipo de cliente ideal al que queremos dirigirnos y convertir este perfil de buyer persona en realmente accionable, en realmente operativo dentro del contexto real. Al finalizar la clase vais a poder saber evaluar si un buyer es realmente operativo o descriptivo. También vais a poder desarrollar funnel y buyer persona, buyer persona y funnel adaptados a ese buyer persona con herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, pues vamos también a aprender a justificar el porqué de cada acción de marketing que vamos a llevar a cabo en el funnel, muy adaptada en el perfil del cliente y en el momento del viaje del cliente en el que se encuentra con respecto a la interacción con nuestra marca o servicio.
Bien, vamos a comenzar por esos retos del marketing turístico. Como comentábamos en anteriores sesiones, dentro del sector del marketing turístico, pues nos tenemos que enfrentar a una serie de retos y superarlos. El principal de ellos es el lanzamiento de gran cantidad de acciones, pero que no están articuladas dentro de una estrategia realmente clara y efectiva, ¿no? Entonces, muchas veces se publican, pues eso, contenidos en redes sociales, se envían newsletters, se lanzan campañas puntuales, pues a través de plataformas de publicidad programática de pago que muchas veces no atienden a una estrategia meditada con anterioridad y, bueno, pues realmente el retorno de la inversión es muy escaso. Hay que superar principalmente estas actuaciones que llevamos a cabo de forma reactiva, ¿no? De forma rápida. Hay que publicar algo porque tenemos que incrementar el número de reservas o hay que lanzar una oferta porque resulta que no estamos consiguiendo nuestros objetivos de ocupación y hay que lanzar una oferta y, bueno, pues reducir el precio de determinado servicio para conseguir más reservas. Esto lo tenemos que evitar porque ya comentábamos que muchas veces estas acciones de aplicación de descuentos, de ofertas, devalúan el valor de nuestro servicio, de nuestra marca y por así decir es percibido por el buyer como, bueno, pues quizá una marca que, bueno, pues que no le aporta valor ni cubre sus necesidades reales, simplemente pues aporta un precio competitivo, ¿no? Y muchas veces los buyer persona no están buscando precios competitivos, no buscan reservar porque el precio es atractivo. Muchos buyer persona tienen una serie de necesidades que no atienden al precio, sino que buscan pues, experiencias concretas, buscan tener la seguridad de que al reservar un servicio o adquirir un producto turístico, pues no se van a equivocar en su decisión. Entonces, todo este conjunto de cuestiones tenemos que tenerlas claras y superarlas. El hecho de que no las superemos lo que va a implicar es que hagamos un gran esfuerzo en la creación de contenido, el lanzamiento de acciones, no vamos a obtener resultados y además vamos a estar dependiendo permanentemente de acciones de urgencia, ¿no? De una excesiva dependencia táctica que nos va a impedir tener una visión global 360 de largo recorrido que se consigue pues, a través de la creación y el diseño de una estrategia clara. Importante es que muchas veces no fallamos porque no apliquemos herramientas tecnológicas o inteligencia artificial, sino porque nos falta enfoque, nos falta una reflexión previa para tomar las decisiones más adecuadas para lanzar cada campaña, para atraer, convencer, fidelizar y convertir a nuestros buyer persona. Vamos a volver a un poquito a repasar cuáles son esas claves de qué es el buyer persona, quién es el arquetipo de mi cliente ideal y cómo lo puedo definir de una forma más adecuada y más operativa. Recordamos que el buyer persona es un arquetipo de cliente ideal, es una representación semificticia que no es inventada, sino que es un perfil que se basa en la investigación sobre datos reales, tanto a nivel interno de nuestro histórico como marca, cuál es, pues, por ejemplo, es el feedback que nos dan los usuarios en redes sociales, que nos preguntan a través de la página web, cuál es nuestro histórico de reservas, qué tipo de productos o servicios reservan más los clientes y también podemos definir este buyer a través de comportamientos observados
observables con respecto de los usuarios y buyer con la competencia, ¿no? Es una investigación pues también en 360 que implica pues tener en cuenta tanto la comunicación que se establece entre el buyer persona y nuestra empresa, como la comunicación que se establece con la competencia y bueno, pues en otro tipo de plataformas, como pueden ser, pues, por ejemplo, OTAR, reseñas, plataformas externas, etcétera. En marketing turístico, un buyer persona no es ni una descripción demográfica básica, ni un perfil genérico al que no le proporcionemos una diferenciación. Tampoco es una intuición, lo que os comentaba. El buyer persona no se inventa, se construye a partir de datos reales y tampoco es un estereotipo, ¿no? Un arquetipo sin más. El buyer persona en marketing es una explicación de cómo decide un viajero, es decir, por qué partimos de un estudio de buyer persona en el que este arquetipo, este cliente ideal, tiene una serie de necesidades y hemos de preguntarnos por qué decide lo que decide en cada fase del funnel para realmente dar el siguiente paso. También un buyer persona es por así decir, un perfil psicográfico en donde también vamos a reflejar no solo lo que busca, sino qué le preocupa, qué le podemos proporcionar nosotros como servicio o empresa para reducir al máximo el riesgo y la fricción que se producen antes de contratar un producto o servicio, ¿no? Tenemos que reducir al máximo el miedo que pueda generarse en este buyer persona antes de contratar. Lógicamente, cuando generamos el funnel, las fases del funnel y los mensajes que le vamos a lanzar, tenemos que hacer bastante hincapié en este punto, en reducir al máximo los frenos que le hacen avanzar dentro del embudo de conversión. Em, el buyer persona realmente operativo lo que hace es que va a condicionar nuestro mensaje, es decir, qué mensajes vamos a lanzarle en cada fase del proceso, es decir, en tofu, en mofu y en bofu. También va a definir el tono de comunicación, es decir, no es lo mismo dirigirnos a un buyer persona joven que busca experiencias inolvidables realizando deportes acuáticos, por ejemplo, que pues, un buyer persona que es pues, una familia, ¿no? Una familia que decide viajar, que busca la calma, el relax y la desconexión, ¿no? No es el mismo tono de comunicación ni el mismo enfoque que le hemos de dar a los contenidos. Son totalmente distintos. Por otra parte, un buyer persona realmente operativo nos va a permitir definir con exactitud los canales a través de los cuales nos tenemos que dirigir a él. Como os comentaba, pues un buyer persona joven, pues de menor de 25 años que busca experiencias, va a estar presente dentro del entorno digital, dentro de canales que una familia, un cabeza de familia o una cabeza de familia de, por ejemplo, 45 años no va a estar tan presente, ¿no? Por ejemplo, pues este joven que busca experiencias con deportes acuáticos, pues probablemente esté muy presente en plataformas como Instagram, como TikTok, busque reseñas y bueno, pues siga canales pues, relacionados con deportes acuáticos. Ahí es donde hemos de estar. Sin embargo, pues un cabeza de familia pues, de 45 años, sí, probablemente utilice redes sociales, pero probablemente sus redes sociales de referencia sean Facebook e Instagram y lo que más busque antes de contratar el servicio es tanto en nuestra página web como en nuestros perfiles de redes sociales y, por supuesto, reseñas externas en Google My Business y en plataformas de contratación externa.
Por otra parte, el diseño del funnel también se va a ver afectado en función del tipo de buyer persona accionable. Y este diseño del funnel, pues también tenemos que prestarle mucha atención. Lo que provoca el hecho de que nuestro buyer persona sea simplemente descriptivo y genérico es que no vamos a centrar el tiro desde el principio, con lo cual de ahí la gran importancia de definir ese buyer persona de la forma más concreta y más aterrizada en el contexto real. Bien, el buyer persona realmente accionable y no abstracto nos va a permitir dar respuesta a diferentes cuestiones. Es decir, el contenido que vamos a crear dentro del funnel es correcto. ¿Qué necesita este usuario, este buyer persona en cada fase del funnel? ¿Está preparado para reservar ya o necesita más información? ¿Cuáles son esas objeciones, esos frenos que va a tener a la hora de decidirse para reservar, para contratar un servicio? ¿Y qué tipo de prueba social necesita ver? Si se trata de una reseña, de un testimonio, de otro cliente, de un influencer que habla sobre nuestra marca, etcétera. Todo esto, todas estas preguntas las vamos a poder responder si el buyer persona está bien construido. Para saber con exactitud si nuestro buyer persona, si el buyer persona que hemos diseñado es realmente operativo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en estudiar los siguientes aspectos. En primer lugar, lógicamente, aunque un buyer persona no es un perfil sociodemográfico, sí que tenemos que reflejar en ese perfil pues, unos datos demográficos básicos, por ejemplo, pues, edad, nacionalidad, incluso provincia de residencia o comunidad autónoma de residencia, en el caso de que nos dirijamos a público nacional, situación familiar, nivel adquisitivo aproximado, etcétera. Todos estos datos los podemos obtener de diferentes plataformas como pueden ser Google Analytics, midiendo los insights y sacando conclusiones de su comportamiento digital dentro de nuestra web, por ejemplo. También podemos extraer datos del CRM, de nuestro histórico de reservas de clientes, en donde, bueno, pues podamos detectar algún tipo de patrón que nos indica que aunque todavía no nos hemos dirigido a un buyer persona concreto, sí que es cierto que ya nos están reservando personas que atienden a patrones, por así decir, comunes, y de ellas podemos extraer un buyer persona al que realmente dirigirnos, enfocar nuestros contenidos, nuestros mensajes, nuestras campañas. También podemos extraer datos pues, de las encuestas de satisfacción que podamos lanzar a esos clientes que ya nos han contratado, pues para conocer un poquito más qué piensan acerca de nuestro servicio, de bueno, cómo se han sentido, qué es lo que mejorarían, de forma que también esta información es muy relevante para construir un buyer persona accionable. Otro de los puntos a tener en cuenta es la duración típica de la estancia, si es corta, si es media, si es larga. Esta información la vamos a extraer, lógicamente, pues de un historial de reservas y también de un análisis de la competencia. Es decir, vamos a poder analizar qué es lo que los buyer persona preguntan, comentan en las plataformas de redes sociales, incluso qué dicen en las reseñas de nuestra competencia para sacar conclusiones sobre este punto. Por otra parte, también tenemos que definir con exactitud cuál es ese punto clave que por así decir, frena o ese miedo que tiene el buyer persona antes de contratar el servicio. ¿Cuál es su nivel de sensibilidad al riesgo y a qué tiene miedo? ¿Tiene miedo a equivocarse en la elección del servicio o a perder dinero porque, por ejemplo, se trata de un buyer persona que busca un viaje de estancia larga y bueno, pues que supone un gran desembolso económico?
o bien porque, bueno, pues va a contratar un servicio realmente muy especial porque quiere dar una sorpresa a un conocido, a un familiar, a una pareja y tiene miedo de que no se cumplan las expectativas. Bien, pues todo esto vamos a poder sacar conclusiones de diferentes fuentes, como pueden ser pues dudas frecuentes que recibamos en el correo electrónico cuando hacemos atención al cliente y al usuario, también preguntas en redes sociales, incluso en el caso de que tengamos un chatbot instalado en la página web, pues vamos a también a extraer información sobre cuáles son esas preguntas más frecuentes que hacen los usuarios. También vamos a tener que definir con exactitud los canales preferidos. ¿Cuáles son los canales, las plataformas, redes sociales, etcétera, en donde está más presente el buyer persona al que nos vamos a dirigir? ¿Dónde busca información? ¿En qué canales se inspira? ¿En qué canales reserva? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también esta información vamos a poder extraerla de diferentes fuentes. Aquí os he detallado algunas de ellas, pero una muy importante es el origen de, en primer lugar, desde dónde entra el buyer persona a nuestra página web, en el caso de que las reservas de nuestros servicios, por ejemplo, las tengamos centralizadas en la página de reservas de nuestra web, es decir, desde dónde entra el buyer a esa página de reservas, con lo cual esa información nos va a dar datos muy relevantes de desde qué canal nos entra a nuestra página de reserva. Por otra parte, hay que tener en cuenta cuál es la motivación principal del viaje. Es decir, si la motivación es el descanso, es alimentar sus necesidades de adquisición de cultura, de experiencias gastronómicas, experiencias locales en general, si lo que busca es bienestar. En este caso, la extracción de información la vamos a obtener a través de conversaciones directas que podamos tener con ese buyer, también de reseñas dentro de diferentes plataformas. También vamos a tener que detallar cuál es el nivel de planificación. Es decir, si el buyer va a contratar un poquito a la aventura, ¿no? De forma impulsiva y sin mucha planificación, o realmente desde que tiene en mente que quiere contratar un servicio o producto hasta que realmente lo contrata, pues su nivel de planificación y su funnel de toma de decisión va a ser mucho más amplio, con lo cual también tenemos que distinguir en qué tipo de buyer persona nos estamos dirigiendo. No es lo mismo un buyer persona de contratación de un viaje impulsivo, que ahí sí probablemente influya mucho, por ejemplo, el lanzamiento de campañas, las off o con un descuento X, que ya os comentaba que no lo recomiendo, pero sí que es cierto que si buscamos captar la atención y lograr la conversión de un buyer persona impulsivo, este tipo de estrategias sí que funcionan, ¿no? Pero bueno, pues si nos dirigimos a un buyer que está planificando mucho, que se informa muchísimo antes de tomar una decisión, pues lógicamente el funnel de conversión pues va a tener que ser mucho más cuidado, vamos a tener que atender a muchos más detalles, a resolver incluso dudas y enfrentar esos miedos, esos frenos que tiene el buyer en varios puntos del funnel, con lo cual esto también es muy relevante. Por otra parte, también vamos a tener que definir qué valor le otorga ese buyer persona a la confianza en la marca. En el caso de que, por ejemplo, sea un buyer persona que busca un viaje que supone un gran desembolso económico y que además con ese viaje busca vivir una experiencia inolvidable, la confianza en la marca tiene que ser fundamental y, por ejemplo, pues nos puede ayudar muchísimo pues, hacerle llegar en algún momento del funnel pues, un testimonio de otro cliente que ya ha contratado el servicio, etcétera, de forma que esa confianza realmente se consolide y, bueno, pues al final este buyer tome la decisión de convertir, de reservar.
Y al igual bueno, en paralelo al valor que le otorga la confianza, vamos a trabajar también cuáles son las objeciones principales que puede tener ese buyer a la hora de frenar su decisión. También apunto en este aspecto de las objeciones principales el hecho de que muchas veces no tenemos en cuenta que uno de los grandes frenos que llevan a que el buyer persona no reserve o no contrate se debe a cuestiones técnicas. Tanto pues, en el caso de si tenemos una página de reservas en la web y que, por así decir, pues no es muy usable, es poco intuitiva, eso puede echar para atrás el hecho de que el buyer pase de ser buyer a cliente y que deje el carrito abandonado. O, por ejemplo, que nuestro canal de reservas sea un WhatsApp en donde pues, se tarde mucho en contestar al potencial cliente, ¿no? A la hora de reservar, con lo cual eso genera un poco de desconfianza y, lógicamente, la conversión final pues, queda en agua de borrajas, ¿no? Entonces, la idea clave de este punto es que hemos de tener en cuenta una serie de aspectos clave, que son estos 8 que os he detallado aquí, y lo que tenemos que plantearnos para que realmente el buyer sea accionable en un contexto real dentro de nuestro negocio es saber responder no solo quién es mi cliente, sino por qué decide lo que decide en cada fase del funnel. Es decir, por qué decide dar un paso adelante o dar un paso atrás o directamente perder el contacto con nuestra marca o servicio. Aquí os he detallado de una forma pues, más sintética cuáles son esas variables clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir nuestro buyer operativo, pero también os he añadido otras 4 que prácticamente nunca se tienen en cuenta, pero que también afectan al grado de nuestro éxito pues, a la hora de lanzar campañas, etcétera. En las 4 variables que son complementarias, pero que a la vez son relevantes, es que también tenemos que tener en cuenta cuál es la experiencia previa que tiene este buyer con el destino. Es decir, si, por ejemplo, pues, somos propietarios o responsables de marketing de un hotel en Granada de 4 estrellas, hemos de tener en cuenta si ya ha visitado Granada anteriormente o no ha visitado la ciudad o la provincia anteriormente, de forma que, bueno, pues si lo ha visitado y tenemos información acerca de los aspectos que más le han gustado, por ejemplo, de la ciudad, pues de las experiencias locales, si queremos que este buyer que queremos captar nos contrate, pues tendríamos que potenciar y alimentar mucho más su motivación para repetir en el destino, ¿no? Contarle cosas nuevas que, pues por así decir, el cliente, el buyer persona, aún no ha experimentado en Granada. Sin embargo, si es su primera experiencia, lógicamente los mensajes que le vamos a lanzar al buyer persona. Hola,
Hola, se ha Eh, que- cortado. sí, se ha cortado, disculpad, se ha ido la conexión. Disculpad, voy a seguir por el punto justo donde me he quedado, ¿vale? Voy a volver a compartir pantalla. Bien, ahí estamos. Espero que las compañeras puedan regresar. Vale. Bien, yo iré añadiendo a las compañeras y compañeros a medida que vayan entrando. Bien. Eh, también otro de las variables que son complementarias y que tendríamos que tener en cuenta sí o sí es el grado de autonomía digital, es decir, con qué habilidades digitales cuenta nuestro buyer persona. Por ejemplo, si es un buyer persona de la tercera edad, por ejemplo, pues una pareja de jubilados que reside en un núcleo urbano de España, ¿no? Como ya sabéis, pues el grado, el nivel de competencia digital de las personas de más de 55 años en España es muy limitado, es mucho más limitado que, lógicamente, pues un joven que ya es nativo digital, que se maneja en entornos digitales y plataformas con muchísima soltura, con lo cual el grado de complejidad digital de nuestras comunicaciones se tiene que reducir en función de la capacidad y habilidad digital de la que disponga el buyer persona. Disculpad, voy a comprobar a ver si se sigue grabando, que creo que sí. Sí, vale. Bien. Por otra parte, también el valor y la sensibilidad al precio también es un punto complementario a tener en cuenta. Ya hablábamos en las anteriores sesiones en las que lo que más nos va a proporcionar garantías de éxito es saber extraer cuál es el valor único de nuestra empresa o marca o de nuestros servicios para ponerlo en común dentro del entorno digital y dirigirlo de una forma muy enfocada a un buyer concreto. Pero sí que es cierto que pues, hay buyer que tienen mayor sensibilidad al precio y otorgan más importancia al precio que al valor diferencial de nuestro servicio, con lo cual, pues esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Si detectamos que un buyer pues lo que busca es, por ejemplo, pues si nuestro hotel de Granada está situado a 2 kilómetros del centro de Granada, por ejemplo, bien, pues tenemos que tener presente que si, bueno, pues el buyer busca algo muy céntrico, que le permita moverse caminando por el centro de la ciudad, etcétera, y nosotros no podemos proporcionarle ese valor añadido, sí que podemos lanzar un pequeño descuento ya al final del funnel y también hacer hincapié en que pues, dispone de transporte público que en 5 minutos le puede ubicar en el centro de la ciudad y facilitar un poco reducir esa fricción final que pueda tener ese valle. Y por último, tipo de decisión. Ya sabéis que en el mundo consumo, eh, todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra edad y nuestras circunstancias socioeconómicas, somos considerados consumidores. Pero en la toma de decisiones, en cuanto a la compra o adquisición de servicios, siempre hay un prescriptor. Un prescriptor es aquel consumidor o buyer persona que tiene la idea en la cabeza, pero finalmente no es el que ejecuta, el que realmente finaliza esa compra o esa reserva. Por ejemplo, si nos extrapolamos a, por ejemplo, pues un ámbito como puede ser el ámbito de la crianza, eh, en este caso, por ejemplo, son las madres, principalmente las prescriptoras, las que ponen sobre la mesa una necesidad y al final la decisión no es de ellas, la decisión de contratar no solo es de ellas, sino que también es una decisión de pareja, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones también tenemos que tenerlas presentes, es decir, si nos dirigimos a una familia con 2 hijos, aunque sea, por ejemplo, la cabeza de familia la que
por así decir, esté buscando información, etcétera, tenemos que tener claro que la toma de decisión va a ser conjunta, va a ser una toma de decisión de pareja, con lo cual vamos a tener que satisfacer principalmente las necesidades de esa buyer persona, de esa cabeza de familia, pero no vamos a poder olvidarnos de esas necesidades o de esas fricciones que tenemos que reducir también en ese actor secundario que es la pareja de esa buyer persona, ¿no? Entonces, pues también aquí veréis que hay pues, un conjunto de variables que también tenemos que tener en cuenta. Claves principales del comportamiento del viajero en el sector turístico. Los viajeros de estancias largas, es decir, que buscan estancias largas, van a comparar más, van a leer más reseñas y van a necesitar muchísima más seguridad antes de tomar la decisión final de reservar o de contratar el servicio. Por otra parte, recalco, los buyer personas no solo buscan el precio más bajo, buscan experiencias y buscan satisfacer aquello que necesitan para pues, contratar ese servicio. Tenemos que encajar nuestra oferta con los aspectos de su demanda. Y fundamental, ir reduciendo el riesgo percibido a lo largo de de todo el funnel para dar respuesta por anticipado a esos miedos que pueda tener el budget persona antes de pues, contratar el servicio o producto. De forma que pues, su toma de decisión, ese proceso no se frene en un punto dado del funnel y continúe avanzando. Vamos a continuar. Y vamos a empezar ya a centrar el tiro en el funnel. Una vez tenemos definido el buyer persona de una forma operativa, que realmente sea accionable en un contexto real de una campaña de marketing, tenemos que tener presente que el funnel, ese embudo de conversión, no es rígido, no es estático. No podemos ceñirnos a una secuencia automática de mensajes. Estática, porque el funnel, los mensajes del funnel pueden ir transformándose a medida que el buyer nos vaya proponiendo pues, nuevos retos dentro del funnel, ¿no? Puede que en un momento dado, al inicio del diseño del funnel, hayamos ya diseñado y redactado una serie de contenidos textuales, imágenes, etcétera, que vamos a lanzarle a través de distintos canales, pero durante el proceso ya sabemos que en comunicación digital el usuario que recibe nuestros mensajes también es prosumidor, también nos va a contestar y nos va a dar información en tiempo real acerca de lo que piensa o lo que ha sentido al recibir esos mensajes, con lo cual tenemos que ir adaptando esas comunicaciones a medida que vamos recibiendo información y feedback por parte de esos usuarios, de esos buyers a los que vamos dirigiendo nuestras comunicaciones. Por ejemplo, imaginaos que durante la etapa de consideración, un buyer persona nos envía un email porque ha recibido pues una comunicación por nuestra parte, una newsletter personalizada para él. Sobre bueno, pues las experiencias locales que puede vivir en la ciudad de Granada. Y resulta que nos contesta y nos pregunta, si contrato vuestro hotel, ¿tengo descuentos en restaurantes de la ciudad? ¿Es como un pack? Bien, pues teniendo en cuenta esa información de valor, vamos a poder tener la oportunidad, gracias a las herramientas de automatización, vamos a tener la oportunidad de adaptar nuestro mensaje en tiempo real atendiendo a la consulta de ese buyer, no solo para ese buyer, sino introduciéndolo dentro del funnel para todos los buyers dentro de ese patrón operativo que hemos creado y que hemos diseñado para dar respuesta a todo ese conjunto de personas que forman ese buyer para ya darles respuesta. Es importante este punto porque, como os comentaba, hoy en día estamos en una fase
de personalización, customización de las comunicaciones y con el foco puesto en el buyer. Hoy en día los buyers, los usuarios, y si no, pues pensad en vuestro propio comportamiento digital, queremos que nos den respuestas rápidas, prácticamente en tiempo real, con lo cual el hecho de que contemos con herramientas de automatización que nos permitan crear un workflow de lanzamiento de comunicaciones y que además podamos incluir en tiempo real pequeñas modificaciones en los mensajes es clave para realmente tener más garantías de éxito y bueno, pues diferenciarnos de la competencia y bueno, conseguir que ese buyer no se salga del funnel. Lógicamente, la pregunta clave es, dentro del funnel, plantearnos qué es lo que necesita esta persona para avanzar un paso más hasta llegar a contratar mi servicio. Bien, recordamos que los mensajes que le lancemos dentro de cada fase del embudo, que recordamos un poquito los contenidos que hemos abordado en las páginas 4 y 5 de la unidad didáctica 2, aquí vienen detallados cuáles son las diferentes fases del funnel, es decir, las fases de toma de decisión del cliente, TOFU, MOFU y BOFU, y lógicamente tenemos que ser conscientes de que tenemos que adaptar los mensajes, las comunicaciones al buyer persona dentro de cada fase del funnel. La primera de ellas es el descubrimiento, ¿vale? El usuario aún no nos conoce, sí que a lo mejor pues hemos captado su atención pues, a través de un post en redes sociales, o bien han leído una reseña positiva de nuestra marca o producto pues, en Google My Business, por ejemplo, y le hemos captado ya la atención. En este momento del funnel lo que vamos a hacer es atraer y generar visibilidad, vamos a aportarle contenido inspirador, informativo y muy importante, no vamos a intentar venderle ya en esta fase, porque si lo hacemos, a no ser que sea una venta directa, una venta impulsiva, que queremos que sea una reserva impulsiva, no, es contraproducente tratar de venderle en este punto, ¿no? Porque lo que vamos a generar probablemente es rechazo, a no ser que nuestro servicio sea extremadamente diferencial, ¿no? Por ejemplo, pues que nuestro servicio sea una agencia de servicios turísticos de alto lujo, que solo ofrezcamos nosotros determinado servicio y con lo cual pues, el cliente pues ya tenga cierta predisposición a adquirir y a reservar porque no tenemos competencia, ¿no? Pero en el caso de que sí que tengamos competencia directa, el hecho de vender directamente en esta primera fase es totalmente contraproducente porque la percepción que va a tener el usuario es que le queremos vender la moto y probablemente lo que haga también sea buscar alternativas a nuestro servicio en pues, plataformas, redes sociales de competidores directos. La segunda fase del funnel es el MOFU, es la parte media del embudo, en donde el usuario ya no solo ha mostrado interés, sino que con esos primeros mensajes y comunicaciones que le hemos lanzado en el TOFU, ya, por así decir, se ha convertido en un cliente potencial. Realmente sigue interesado por lo que le estamos contando y el objetivo nuestro dentro de esa fase es nutrir la relación, es decir, generar, no solo darle a conocer nuestro servicio, sino poner el foco en el valor único que aportamos, en aquello que nosotros ofrecemos que va a cubrir su necesidad adaptada, pues personalizada en función de lo que busque. Vamos a... Vamos a reducir al máximo sus miedos. Le vamos a proporcionar contenidos de alto valor, como por ejemplo, pues en el caso de que
en el ejemplo anterior, pues seamos responsables de marketing de un hotel de Granada, pues en esta fase, por ejemplo, si le lanzamos una guía de elaboración propia sobre experiencias únicas en Granada, que muy poca gente conoce, y además integremos, por ejemplo, ese beneficio o ese beneficio de descuento, por ejemplo, en restaurantes de Granada, al contratar nuestro hotel, por ejemplo, lógicamente vamos a trabajarnos esa relación de confianza, vamos a ser una marca que le aporte valor, pues aunque haya competencia directa, pues a lo mejor ha preguntado a otro hotel y ese hotel pues simplemente le ha contestado y le ha dicho pues puede usted reservar en la página de reservas, pero no ha trabajado esa relación con él. Lógicamente, si nosotros ponemos empeño en trabajar este punto, pues vamos a ayudar a que esta persona, este buyer, avance dentro del funnel de conversión hasta llegar a la parte baja del embudo, el BOFU, ¿no? Aquí tenemos que centrarnos en convertir. Nuestros contenidos deben enfocarse en conseguir que el buyer haga lo que queremos que haga, reservar, comprar o también otro objetivo de marketing puede ser dejar sus datos para recibir una newsletter que hemos preparado, pero bueno, nos centramos en conseguir la reserva, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner el foco sí o sí en, por ejemplo, lanzarle contenidos que le den confianza, pruebas sociales, buena parte de la toma de decisiones final se debe a el valor que le otorgamos las personas a la experiencia de otros, a la experiencia positiva de otros, tanto personas anónimas que ya han contratado el servicio, como por ejemplo el hecho de que un influencer o un microinfluencer del sector turístico dentro de nuestro ámbito, pues nos mencione nuestro hotel, por ejemplo, y bueno, pues ese tipo de comunicación también podemos ponerle énfasis, podemos poner en relación al buyer persona con ese tipo de comunicaciones, de forma que sí o sí se va a ver consolidado pues, ese valor de confianza que le estamos infundiendo y sí, finalmente va a convertir. También hay que ser, pues, realistas. Tal y como estamos viendo, el funnel es un embudo y dentro del embudo, pues no todos los buyer persona que entran en la parte alta del embudo, lógicamente van a convertir. El hecho de que se nos escapen no implica que no les podamos volver a rescatar. Es decir, que sí, que bueno, pues dependiendo de los recursos dentro del equipo humano que van a llevar a cabo este tipo de campaña, pues yo os recomiendo por experiencia que si, pues, por ejemplo, somos dos personas en el equipo, aunque creemos la campaña de forma conjunta y consensuada, sí que es cierto que podemos diversificar fuerzas y centrarnos una persona en mantener lo más posible el mayor número de buyer posible dentro del embudo y otra persona se puede dedicar a rescatar a esos buyers que se han salido de ese embudo, ¿no? De forma que diversificamos fuerzas. En el caso de que nuestro equipo sea muy reducido y solo contemos con una persona o con nosotros mismos, lo que tenemos que centrar esfuerzos es en conseguir que el máximo porcentaje de buyer que entran al embudo finalicen convirtiendo, ¿vale? Y tendremos que dejar en un segundo plano pues la recaptación de esos buyers que se han salido del embudo y volver a diseñar pues otra campaña
que nos permita rescatarlos, ¿no? Entonces, también un poco os transmito desde la experiencia en el contexto real, en campo, pues que también el trabajo con el funnel depende mucho no solo de lo bien trabajado, diseñado que esté desde el diseño del buyer persona operativo hasta la activación del funnel, sino que también depende mucho pues, del equipo humano del que dispongamos. Em, Vamos a centrarnos ahora en consolidar este conocimiento adicional que tenemos sobre el funnel y vamos a destacar una serie de ideas clave que se nos tienen que quedar grabadas en la mente. La primera de ellas es que no vendáis demasiado pronto, no podemos vender demasiado pronto, a no ser que nuestro servicio sea extremadamente diferencial o que apenas tengamos competencia directa. También tenemos que hacer un esfuerzo en ajustar el mensaje a cada momento del viaje del cliente. Fundamental, porque si no, nuestras acciones de marketing se convierten en genéricas y difícilmente van a convencer al buyer persona hasta llegar al punto final de la conversión. Fundamental es evitar al máximo la fricción y el abandono del funnel. Esto lo conseguimos dando respuesta por anticipado o respuesta rápida en el caso de que podamos, de que recibamos dudas, consultas, etcétera, de los buyers. Si no podemos responder ya por anticipado con nuestros contenidos, porque hay muchas veces que los buyers nos lanzan preguntas después de haber creado el contenido del funnel, con lo cual nuestro esfuerzo tiene que ser el poder contestar en tiempo real y en la medida de lo posible añadir ese conocimiento que tenemos acerca de las posibles fricciones o nuevas fricciones que se han podido producir en los buyers, añadirlo al contenido que tenemos creado para el funnel, es decir, actualizarlo en tiempo real. Lógicamente no es posible porque no somos Dios ni somos la Coca-Cola para poder definir pues, un conjunto de todas las preguntas y todas las dudas y todas las fricciones que se produzcan en el funnel, porque no, la mayoría pues, no tenemos un recurso ilimitado o capacidad ilimitada para llevar a cabo acciones de marketing, no podemos lanzar encuestas bueno, pues que conllevan pues, una inversión económica muy elevada. Entonces, pues, el esfuerzo está en poder dar respuesta en tiempo real en el caso de que pues, recibamos feedback por parte de los buyers. Por otra parte, lo que os comentaba, también podemos aprovechar las oportunidades perdidas. Por ejemplo, si un buyer nos plantea una duda, por ejemplo, ¿vuestro alojamiento en Granada es pet friendly? Es decir, ¿me voy a poder llevar a mi Yorkshire, que es como parte de la familia, a vuestro alojamiento? Si esta cuestión no la tenemos contemplada, puede que si no contestemos en tiempo real o en el menor tiempo posible al buyer, muy probablemente vamos a perder la oportunidad de captar a ese buyer. Lógicamente no le vamos a contar aquello que no es decir, si nuestro alojamiento no es pet friendly, no le vamos a decir que sí lo es, simplemente para conseguir que reserve, porque luego la reseña que podamos recibir va a ser muy negativa, con lo cual no hemos de vender, por así decir, la moto, porque sí, pero sí que es cierto que aunque perdamos ese buyer por el tema de que nuestro alojamiento no es pet friendly, sí que es cierto que a nivel de negocio nos podemos plantear si podemos destinar algunas de las habitaciones o de los espacios comunes del hotel pues, a personas que busquen este tipo de servicio, que busquen el pet friendly, ¿no? Con lo cual podemos aprovechar las oportunidades perdidas. El hecho de que un buyer abandone el embudo también lo tenemos que investigar, es decir,
por qué ha abandonado el embudo, por una cuestión como el pet friendly, en donde contamos con información del porqué de ese abandono, pero si en el caso de que no tengamos información directa del buyer, porque no nos ha hecho ninguna consulta, sí que podemos establecer una serie de KPIs que nos den información acerca de por qué el buyer en concreto o los buyer en concreto, pues han abandonado el funnel y en qué punto. Es decir, si detectamos que los buyers, por ejemplo, en el punto de MOFU, pues un 75% de los buyers no hace clic en el enlace que hemos preparado para, pues, por ejemplo, que se descargue una guía de experiencias en Granada únicas, tenemos que plantearnos el porqué, los porqués de ese abandono. Se debe a que, pues por ejemplo, el enlace, cuando hacen clic en el enlace, la página desde donde se pueden descargar la guía se carga muy lentamente. Y el buyer pues abandona, piensa que la página no funciona. O bien es un buyer que no está interesado en vivir experiencias en Granada, simplemente busca un alojamiento en el que pasar un día porque es un profesional y simplemente busca pues, pasar una noche y listo, con lo cual tenemos que plantearnos si ese contenido que estamos lanzando en el funnel realmente todos los buyer personas que lo han recibido son perfiles que dan valor a este tipo de contenido, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones también nos la tenemos que plantear y conseguir que las oportunidades perdidas se conviertan en oportunidades ganadas. Y, por supuestísimo, tenemos que conectar todas las acciones, es decir, las comunicaciones que elaboremos y que lancemos, disculpad, que lancemos dentro del funnel tienen que estar articuladas de una forma coherente y lógica y además ser correctas. Muy importante, tener el foco puesto en no lanzar contenidos contradictorios, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces hay un contenido que se publica en Instagram, por ejemplo, y lanzamos una newsletter o un email personalizado a través de la campaña de email marketing que pues, lanzan contenidos contradictorios, ¿no? Pues, por ejemplo, en una publicación pues, damos a conocer nuestra suite que queremos dirigir a buyer persona, pues, a parejas que buscan una experiencia inolvidable en Granada y a la vez pues, que buscan una comodidad, un bienestar, porque ese viaje es especial para ellos y a lo mejor estemos lanzando pues, a través del email pues, este mismo mensaje a este mismo segmento del buyer en donde pues, estamos ofreciendo pues experiencias por ejemplo, pues de senderismo por Granada o de, bueno, experiencias que al fin y al cabo a este buyer, a esta pareja no le interesan, ¿no? O bien, yo he visto por experiencia que hay muchas veces que se cometen errores, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la temporalización de reservas. En una comunicación, pues se le indica al buyer pues, que la oferta en la reserva ya al final en el BOFU, ya cuando el cliente ya prácticamente está a punto de caramelo para convertir, pues se lanza una oferta al email en donde se le indica que tiene 24 horas de margen para contratar a un precio especial y sin embargo, pues en redes sociales, en un canal de redes sociales, estamos dando a conocer esa suite, por ejemplo, también, y no estamos planteando ningún tipo de temporalización. Y además estamos ofreciendo el mismo precio, ¿no? Con lo cual, el buyer persona que va a contratar, que está a punto de contratar el servicio porque le encaja perfectamente, pues al final se echa para atrás porque dice, bueno,
qué privilegio me están dando a mí esta empresa como buyer persona, que yo, pues mira, he descargado todos los contenidos, me encanta lo que me están ofreciendo, pero al final me están ofreciendo algo como exclusivo, un descuento exclusivo, que al final en redes sociales, si yo hago clic, también me lo están ofreciendo, ¿no? Entonces, esa coherencia también no debemos perderla. Importante, el funnel no es una técnica que nos permita acelerar la venta, porque la aceleración no depende tanto de nosotros, sino depende del tipo de toma de decisión que va a realizar el buyer. El buyer es quien decide, quien tiene las riendas con respecto a ese proceso de toma de decisión. Sí que lo que podemos hacer con los contenidos del funnel es consolidar el interés del buyer para seguir avanzando en el funnel. Pero como os comentaba, un buyer que busca pues un alojamiento de corta estancia porque pues es un profesional que tiene que viajar a Huelva, por ejemplo, o a otro punto de la comunidad andaluza y necesita hacer parada en Granada, pues lógicamente su toma de decisión va a ser más rápida que la toma de decisión de esta pareja que busca contratar pues, un servicio especial, un alojamiento agradable y bueno, pues que realmente sea una experiencia única, ¿no? Vamos a continuar. El funnel desde el punto de vista del cliente, es decir, hemos hablado del funnel desde el punto de vista nuestro, de nuestra marca, ¿vale? Pero las preguntas que realmente se hace el buyer persona cuando recibe nuestras comunicaciones es, en primer lugar, cuando descubre, pues de forma casual o no casual, sino que a lo mejor dirijamos una campaña paid pues, a este segmento de buyer, ¿no? Y realmente pues vea una publicidad que hemos lanzado a través de Google Display. Pues nada, pues descubre lo que estamos ofreciendo, pero quizá el buyer diga, ¿esto es para mí? ¿Este servicio me interesa o no? Porque hay muchas veces que recibimos impactos comunicativos a través de campañas paid que no nos interesan absolutamente nada. Y vosotras y vosotros, pues a nivel personal, pienso que también lo habréis vivido, ¿no? Pues por ejemplo, que os llegue pues eh, un anuncio de un restaurante de comida japonesa que, bueno, pues realmente penséis, esto no es para mí, si a mí me encanta la comida tradicional, la cocina de mercado, etcétera. Entonces, también haceros a la idea de que desde el inicio del funnel, si decidís lanzar campaña de pago, es muy importante que tengáis muy bien estructurado el perfil de buyer y no lancéis, no invirtáis en campañas que se dirijan a un perfil amplio, genérico, sin tener definida en la campaña los intereses clave y concretos de ese buyer. ¿Para qué? Pues para, lógicamente, para no perder retorno de la inversión. Por otra parte, en el MOFU, en la etapa de consideración, el buyer lo que se pregunta es lo siguiente, vale, esto me interesa, es para mí, pero ¿realmente me conviene? ¿Me voy a equivocar en mi decisión si contrato? Con lo cual, en este punto, pues para convencerle de que sí, de que nuestro servicio le conviene, pues le vamos a proporcionar pues información práctica, vamos a evitar que el buyer siga teniendo un miedo X a algún aspecto de su toma de decisiones durante esta fase, es decir, vamos a neutralizar sus miedos. Vamos a lanzarle pues, quizá comparativas y contenido que realmente le convenza de que efectivamente somos el servicio que estaba buscando sí o sí. Y en la toma de decisión, toda esa confianza que hemos generado durante las fases anteriores del funnel, pero principalmente en esta segunda fase del MOFU, lo que vamos a hacer con nuestras comunicaciones es confirmarle al buyer persona de que sí o sí
su toma de decisiones de reserva de nuestro alojamiento en Granada va a ser acertada, que se va a poder fiar de nosotros, que no va a ser un servicio, por ejemplo, en el que si tiene algún problema, pues no va a obtener respuesta, ¿no? Por ejemplo, si detectamos que el buyer da mucha importancia al servicio postventa, a la atención personalizada, pues lógicamente tenemos que en esta fase dejar constancia de que no va a tener ningún problema. O si busca flexibilidad, por ejemplo, pues también tenemos que darle la confianza de que en el caso de que busque flexibilidad a la hora de reservar, pues que la va a tener. Con lo cual, bueno, pues tenemos que en este punto reforzar esa necesidad de confiar y fiarse de que su toma de decisiones va a ser correcta. Y esto atiende mucho a una de las claves del neuromarketing, y es que a nadie, a ninguna persona nos gusta equivocarnos. El hecho de equivocarnos nos genera una frustración, y esa frustración que se puede generar en un buyer persona que se convierte en cliente y que luego tiene una mala experiencia, esa frustración no se la va a guardar internamente, o no solo la va a comunicar a sus conocidos más próximos. Recordad que estamos en la era de la comunicación digital, de la bidireccionalidad, y de que el buyer es un prosumidor que probablemente nos va a poner una mala reseña en Google My Business o en otras plataformas, con lo cual, bueno, pues si en esta fase le vendemos algo que no es, simplemente para que convierta, vamos a equivocarnos de pleno, ¿vale? Con lo cual, sí o sí, vamos a acrecentar y consolidar esa sensación de que se puede fiar, pero por otra parte hay que hilar muy fino en el sentido de que no se le puede vender lo que no es. Bien, ya estamos entrando en la parte final de esta sesión, y vamos a ver, llevamos 1 hora y cuarto de sesión. Vamos a agilizar un poquito para que no se nos vaya a más de hora y media. Aquí vuelvo a reincidir en los errores frecuentes de la estrategia del funnel, de no vender en tofu, depender de descuentos, la comunicación agresiva con el buyer persona, importante, y este aspecto no lo hemos mencionado anteriormente y sí que quiero hacer hincapié en él. Una comunicación agresiva que genere una sensación de urgencia y de presión en el buyer persona, cuando es un buyer persona que su toma de decisiones, su proceso de toma de decisiones es amplia, porque está buscando una experiencia única. Lógicamente, si le lanzamos una comunicación agresiva que le genere la presión de tener que reservar en un corto plazo de tiempo, pues va a ser también negativo, y puede que se nos salga del embudo. Una comunicación agresiva puede ser últimas plazas, reserva en menos de 24 horas, etcétera, ¿no? Podemos lanzarlo en el caso de que consideremos que el buyer va a responder de una forma positiva a esa comunicación. Pero si no estamos seguros, pues es mejor que no la lancemos. Otro tipo de comunicación agresiva que tenemos que evitar es hacer una comparativa directa con la competencia, ¿no? Esto en función del grado y de tono bueno, que contenga esta comunicación, pues lo que va a suceder es que el buyer persona lo va a recibir de una forma negativa, y va a pensar: vaya, este hotel, pues qué competencia más desleal le está haciendo a otros competidores, nombrándoles o haciendo una comparativa de servicios pues muy agresiva, que no me gusta, y probablemente pues este hotel tenga pocos valores únicos que lo diferencien, y con lo cual, pues fíjate, tiene que utilizar esta estrategia de comparación con la competencia, ¿no? Eh, También es importante que tengáis presente que este tipo de pensamientos que se producen dentro del Bayer
son pensamientos que se producen en segundos y muchas veces de forma subconsciente. Lógicamente, un buyer no hace una disertación filosófica acerca de la comunicación que ha recibido en cada momento, pero es una decisión, un pensamiento muy rápido. Y ni siquiera el buyer es consciente de por qué decide avanzar en el embudo o decide que no va a avanzar, ¿no? Por eso también os recomiendo que si tenéis interés en todos los aspectos psicológicos en la toma de decisiones del buyer, sí que os recomiendo bueno, pues echéis un tiento a algunos contenidos relacionados con temas de neuromarketing, porque os van a ayudar también a no solo a crear un corpus de contenidos en el funnel adecuado, sino que además os van a permitir evaluar por qué un buyer decide abandonar por una cuestión de psicológica, ¿no? Con lo cual os lo recomiendo y sí que os voy a proporcionar algunas fuentes pues, para que le echéis un vistazo. Disculpad, volvemos aquí. Bien, volvemos a incidir en el tofu, bofu, o sea, mofu y bofu, es decir, en el tofu, contenido inspiracional, contenido informativo, mofu, contenido de valor práctico y que muestre cuál escaparate en unos grandes almacenes, cuál es nuestro valor único comunicado a través de diferentes contenidos y transmedia, a través de diferentes canales. Y bueno, pues en el BOFU una propuesta clara y un poco central ya el tiro en que el buyer convierta. Y llegamos al punto de dónde aporta valor la inteligencia artificial en la construcción del buyer persona operativo y accionable y en un funnel que realmente nos ofrezca unas garantías de éxito mayores que si lo hacemos pues, de una forma manual y meramente humana, ¿no? La inteligencia artificial nos va a servir de ayuda cuando tenemos una gran cantidad de volúmenes de datos para procesar y de los que queremos extraer información de valor para definir todos esos aspectos que tenemos que tener en cuenta del buyer persona. Y por grandes volúmenes de datos me refiero a, por ejemplo, el caso de que queramos definir un buyer persona a partir de, pues, por ejemplo, nuestro histórico de datos de reservas del CRM y cruzarlos con un informe de inputs en redes sociales de reseñas que nos han dejado los buyers meramente cualitativas para detectar cuáles son sus intereses, motivaciones y miedos y también que lo podamos cruzar con el comportamiento de los usuarios que entran a nuestra página web, que pueden ser ya clientes o pueden ser buyer persona, ¿no? A la hora de analizar grandes volúmenes de datos procedentes de diferentes fuentes, las herramientas de inteligencia artificial nos van a ser realmente útiles. Vamos a poder detectar patrones que se repiten y necesidades de personalización que vamos a poder escalar, que no solo detectamos en un buyer, en 2 buyer, en 10 buyer, sino que vamos a poder detectar una serie de patrones y necesidades en amplios colectivos de buyer persona, con lo cual a mayor número de buyer al que nos dirijamos, mayor número de individuos que pueda formar ese arquetipo de buyer, pues mayores posibilidades y mayor volumen de ventas y de reservas. También nos va a ayudar a reducir el tiempo de esfuerzo perdón, disculpad, nos van a ayudar a reducir el tiempo que invertimos y el esfuerzo que invertimos en este tipo de análisis y además nos van a permitir ser más precisos a la hora de configurar un perfil de buyer persona y un funnel
con garantías de éxito. También hago hincapié en que no tenemos que delegar en las herramientas de inteligencia artificial la precisión y bueno, pues el hecho de que pues una herramienta de inteligencia artificial, como pueda ser ChatGPT, que ahora veremos en la práctica, nos proporcione un buyer y nos proporcione un funnel y sus contenidos sin supervisión humana, sin nuestra supervisión. Patricia, Por... pero una cosa, una duda que me acaba Sí, de surgir, sí, que no dime, sé si, Marta. bueno, es de forma general, pero por ejemplo, si tú creas un chat GPT, por ejemplo, ¿no? Sí, Eso, si, aunque tú lo tengas, aunque tú lo, uy, es que no me sale, aunque tú lo tengas, lo revises, sí, entonces, pero por ejemplo, se supone que eso es una herramienta que sirve para 24 horas 7, ¿no? Pero si por sí. ejemplo hay una cosa que la lía, porque como aunque tú tengas unas pautas que darle y se te vuelve loco y te dice, uno le dice todo lo contrario al cliente, ¿qué hace? Es que está Claro, la cosa. claro, ahí está el punto de supervisión humana, es decir, Claro. nuestra como profesionales. Hay técnicas de las que vamos a hablar creo que en la clase 7 Mm, en donde vamos a entrar de lleno en cómo comunicarnos de una forma efectiva con las máquinas, es decir, sí, cómo pedirles y hacerles consultas y recibir resultados lo más ajustados a la necesidad que le estamos planteando. claro. Y también, aparte de estas técnicas, vamos a hablar de otras técnicas y formas de detectar alucinaciones en las herramientas de inteligencia artificial, es decir, el hecho de que una respuesta resulte que está totalmente alejada de la necesidad que le estamos planteando y de que, bueno, pues al fin y al cabo, pues a ChatGPT, al que aludías, pues se le haya ido la olla, ¿no? Ah, entonces Hay alucinación quiere técnicas. decir eso, que se equivoque la máquina, que se equivoque el chat GPT, ¿no? Sí, sí, Entonces, que sí, eso te lo iba a preguntar ahora después. es Vale. que claro, estamos en un punto a nivel, me refiero a nivel de usuario, ¿vale? Probablemente exista una inteligencia artificial general o una inteligencia artificial con funciones específicas que se esté desarrollando y programando en las altas esferas, ¿no? Pues en Sí, las grandes tecnológicas, que ya no se equivoque. El margen de claro. equivocación sea mucho menor que al que nos tenemos que enfrentar los usuarios medios, ¿no? Entonces, Mm, eso llegará, pero mientras llega, pues tenemos que saber no solo pedirle cosas a las máquinas, sino también saber prevenir y detectar esas alucinaciones y esas equivocaciones que tiene la inteligencia artificial. Por ejemplo, vale, te doy vale. una pincelada básica. Cuando le pedimos en una consulta a ChatGPT que haga varias cosas a la vez, Sí. probablemente ya se raye y alucine, ¿vale? Ah, vale. Entonces, una de las técnicas Que es básicas. demasiado ya, vamos. Tal cual, pero tú ponte en la situación, tú como persona, ¿no? Si, Sí, por claro. ejemplo, tu responsable de la empresa te dice, mira, para hoy necesito que redactes estos informes, que contactes con estas personas y que, por así decir, hagas esto y esto, y que te plantee 5 tareas a la Sí, vez, y que además te diga, y esto lo necesito ya rápido, rápido. Entonces, ¿qué sucede en ti, en tu pensamiento? Primero, caos y confusión. Con lo claro. cual, lo que vas a dar es respuestas equivocadas probablemente a algunas de las tareas que tienes que realizar. Entonces, Vale. lo que tienes que hacer es, lo principal es pedirle una cosa cada vez. Por ejemplo, si vas a pedirle que analice, por ejemplo, los insights que tú detectas Sí, de preguntas que hacen los usuarios en el chatbot, sí, lo primero que tienes y quieres extraer resultados de patrones, ¿vale? sí. Pues tú lo primero que tienes que decirle a ChatGPT es,
te adjunto el insight del chatbot de preguntas de usuarios en la web. Revísalo y aún no extraigas conclusiones. Tú le proporcionas primero la fuente, le das Sí, la oportunidad al ChatGPT de que lo lea y lo revise en 3 segundos, porque lo va a hacer en 3 segundos, pero claro. es primer paso. Segundo Vale. paso, le puedes decir cuáles de las preguntas son más recurrentes en los usuarios. Claro. Entonces, de esa fuente va a extraer la información. Y luego le puedes pedir que, por ejemplo, haga una tabla resumen que te permita visualizar todo eso pues, de una forma más clara, ¿no? Si tú le pides a ChatGPT que en una misma frase, en un mismo prompt, que analice las preguntas más recurrentes y que te haga una tabla, a lo Sí, mejor empieza un poco a desvariar. A veces sí que lo va a vale. hacer, ¿eh? Pero tienes un amplio margen de error. De Entonces, error. Sí, que claro, mejor ir poco a poco, ¿no? Para que tal no se cual. estrese, ¿no? Tal cual tú, cuando le pidas cosas a ChatGPT, tú ponte a nivel personal cómo tú quieres que te pidan cosas en la vida real, ¿no? Pues de una forma, Vale. pues de una en una, que te den un plazo de tiempo, en fin, esas Hombre, cosas. sí, porque a veces son 200 cosas a la vez, me voy paso por paso, porque si no es que no da abasto. Claro, claro, pues es tal cual. Bueno, te he resuelto así un poco Sí, la sí, sí, pregunta. sí. Vale, cuenta que pues va a haber una clase dedicada a Vale, esto, ¿vale? A buenas prácticas y bueno, pues supervisión humana, ¿no? Y ahí vamos a hablar de todo esto. vale. ¿Cuáles son las tareas que nos van a permitir realizar las herramientas de inteligencia artificial? En primer lugar, pues una segmentación avanzada según patrones de interés, según el momento del funnel en el que está el buyer, etcétera, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poder pedir a ChatGPT que analice las preguntas más recurrentes a través del chatbot de la web y que segmente cuáles de estas preguntas que se realizan pertenecen más a la fase tofu o pertenecen más a la fase mofu o pertenecen más a la otra fase, ¿no? Es decir, de esta forma, pues a lo mejor imaginaos que estamos analizando, pidiéndole que analice 3.500 entradas de preguntas. Lógicamente, a nivel manual meramente humano, eso requería un tiempo y un esfuerzo importante, ¿no? Aunque te crearas una tabla dinámica de Excel, ya pues un poco para tener un dashboard, pues ya solo el crear la tabla dinámica de Excel para extraer conocimiento, pues conlleva un tiempo elevado. Sin embargo, pues esto nos lo vamos a ahorrar. Por otra parte, nos va a permitir priorizar leads. Nos va a permitir definir cuáles son los buyers que van a tener más probabilidad de conversión. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que nos pregunta ¿cuál es el horario de check-in? A nivel genérico que un buyer que nos pregunte si reservo este miércoles, ¿puedo hacer el check-in a la 1 en vez de a las 12? Entonces ahí ya el ranking, el valor que tiene ese buyer para nosotros, si nuestro objetivo es que reserve, es mucho mayor que un buyer que nos está haciendo una pregunta genérica. Esto también nos lo va a permitir detectar las herramientas de inteligencia artificial. Por otra parte, nos va a permitir predecir el comportamiento, es decir, le vamos a poder pedir en base a un análisis, le vamos a poder pedir que plantee escenarios futuros de comportamiento. Pues, por ejemplo, ¿qué tasa de abandono prevés en los buyers que están realizando este tipo de preguntas? ¿O qué tasa de reserva, etcétera? También nos van a permitir personalizar mucho más el contenido, van a permitiros optimizar el timing del funnel. Por ejemplo, uno de los errores fundamentales y clásicos de muchas empresas es que cuando están en la fase en la fase intermedia del funnel, empiezan a lanzar contenido al buyer
vamos, con una cadencia súper corta, ¿no? Entonces, un día le mandan una información, guía turística de actividades únicas en Granada. Al día siguiente le están enviando un testimonio de un cliente que tal. Entonces, también la inteligencia artificial nos va a permitir definir cuál es la cadencia del lanzamiento de contenidos adecuada. ¿Para qué? Primero, para no saturar al buyer persona con 50.000 impactos comunicativos en un corto periodo de tiempo y, por otra parte, también para prevenir que la cadencia sea muy, muy larga y que al final es como que el buyer pierde el hilo. Dice, ah, sí, este es el hotel de Granada en donde miré en la página web y a lo mejor pues desde la primera hasta la segunda comunicación pues ha pasado una semana. Imaginaos en una semana pues, la cantidad de impactos y que habrá recibido pues ese buyer, ¿no? Probablemente se haya olvidado de nosotros, ¿no? Entonces, recordad que hoy en día en el entorno digital hay una alta saturación informativa y es muy importante prevenir que el buyer se sienta asediado con nuestros contenidos, que llegue a pensar. Qué pesados estos del Hotel de Granada, pero qué pesados, me llega, además de un correo al día, me están lanzando, me está llegando una campaña de reservas permanentemente cada vez que entro a Instagram, ¿no? O sea, que tenemos que evitar que piense eso. Es peor generar saturación que perder el hilo por tener una cadencia larga, porque la cadencia larga se puede corregir mucho más fácilmente. Y por último, las herramientas de inteligencia artificial nos van a permitir testear y probar automáticamente diferentes mensajes, diferentes imágenes y determinar cuáles pueden funcionar mejor, ¿vale? Bien, casos prácticos de uso. Por ejemplo, lanzar un email marketing, una campaña de email marketing con contenido dinámico en función del comportamiento del usuario. Es decir, hay herramientas como ActiveCampaign o otras que nos van a permitir desarrollar campañas con una estructura de contenido de email, por así decir, una estructura única, pero dentro de esa estructura van a aparecer contenidos dinámicos, diferentes contenidos en función del buyer, en función de los intereses del buyer y el tipo de buyer que sea. Por ejemplo, Hotel de Granada. Este caso en el que nos estamos basando. Bien, pues ese contenido que le va a aparecer en el email marketing a la pareja que busca contratar una suite y una experiencia única en Granada, no va a ser el mismo que le va a aparecer pues, a un profesional que busca un alojamiento de corta estancia. Es decir, a la pareja, pues a lo mejor le va a aparecer pues, un banner que le lleva directo al blog de nuestra página web, en donde pues, detalla los beneficios que obtienen las personas cuando dedican un tiempo de relax a lo largo del año pues, a vivir momentos en pareja, momentos de relax, etcétera, ¿no? Es decir, que, bueno, pues ese contenido está destinado a ese buyer, pero una persona que está buscando un alojamiento de corta estancia, realmente el contenido que le tiene que aparecer en ese email, pues es un contenido pues, más centrado en lo que está buscando, en un check-in flexible, en un servicio de consigna, pues incluso algún testimonio de clientes profesionales que pues digan, pues mira, este hotel es fantástico, el ambiente es súper acogedor, aunque la estancia sea corta. Cada vez que paso por Granada, repito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es crear un mayor volumen de contenido más adaptado a cada buyer que vamos a poder incluir en esta campaña de email marketing para lanzar en función del segmento de buyer al que nos dirijamos. También vamos a poder crear contenido para chatbots. Imaginaos, pues para crear un corpus de fax, preguntas frecuentes y proporcionarle al chatbot
todo ese script, imaginaos que a lo mejor tenemos que generar el contenido de respuestas pues, para 300 preguntas que nos pueden hacer, con lo cual le podemos pedir a ChatGPT, por ejemplo, a DeepSeek o a Poe, la herramienta de inteligencia que estemos utilizando, pues que nos genere ese tipo de respuestas adaptadas a nuestro negocio y adaptadas a lo que suelen preguntar los buyers. También nos va a permitir generar campañas de remarketing en función de los comportamientos específicos de los usuarios en la web. Es decir, si un usuario entra en la web y se queda en la página de reservas y su carrito se queda ahí abandonado, lo que vamos a poder es plantearle a la inteligencia artificial que nos genere un tipo de campaña de remarketing que podamos lanzar a través de publicidad de pago, como puede ser pues, Google Ads, y que permita rescatar a ese potencial cliente que ha dejado el carrito abandonado y que cada vez que aparezca, cada vez que entre por ejemplo, a una red social habitual para él, como pueda ser Instagram, pues que le aparezca un anuncio, un anuncio de nuestro negocio recordándole que ha dejado la página de reserva en el último paso, ¿no? Recordarle pues que regrese y bueno, pues así de esa forma también podemos volver a meter a buyer persona en el embudo. Y muy importante, el análisis predictivo. Uno de los puntos fuertes de la Patricia, inteligencia. Sí, perdona, que sí, eso lo que acaba de decir es como para recuperar al cliente, como has dicho antes, ¿no? La sí, forma, ¿no? Por decirlo de sí, alguna forma, ¿no? sí. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo clásico. Cuando, no sé si alguna vez has comprado en Amazon Sí, o en Temu o en Shein, ¿vale? sí, sí. Son plataformas que este tipo de campañas de retargeting las hacen siempre, ¿vale? Cuando tú te quedas con el carrito que justo en el método, estás ahí introduciendo el método de pago y al final, en 3 segundos dices, no, no voy a comprar esto. De momento, pues no lo necesito, ¿no? Sí. Y de forma prácticamente inmediata te va a llegar un correo electrónico si han pasado, por ejemplo, media hora y no has comprado, o te va a llegar un WhatsApp o te va a llegar algo que te recuerde que has dejado el carrito abandonado. Eso es una campaña de retargeting. Entonces, Mm, haz la prueba. Entra en Amazon, intenta comprar algo, déjalo ahí y a ver qué vale. te llega al correo electrónico o incluso cuando entres en tu red social favorita probablemente te aparezca un anuncio y te diga recuerda que pues Amazon tal, no sé qué. Entonces, Vale, esto también es frecuente. vale, Bien, vale. vamos a continuar, que ya estamos llegando al final. Simplemente como recordatorio, la inteligencia artificial no define la estrategia, ¿vale? Que vamos a seguir. Tampoco conoce nuestro negocio y no corrige errores de base que se puedan generar a la hora de diseñar el plan de marketing. El plan de marketing que ya hemos visto en la clase 2 en directo, el plan de marketing es la guía y el ABC de las campañas que vamos a lanzar. Sin un plan de marketing con una estrategia clara y una revisión por nuestra parte, puede haber errores en ese diseño que amplifique una inteligencia artificial que introduzcamos en el proceso y que los errores que pueda haber en cuanto a la definición del buyer, la definición del funnel, el valor diferencial, pues se amplifiquen. Con lo cual, simplemente es que la inteligencia artificial es un acelerador, nos permite realizar tareas de una forma más rápida, menos esfuerzo y más precisa, pero no son un sustituto nuestro. Bien, y llegamos ya a la parte práctica. En esta parte práctica, lo que vamos a hacer es aprender a sacar partido de nuestro asistente personalizado de inteligencia artificial, que si recordáis en la clase anterior, lo que hicimos fue crear un generador
de Buyer Persona, que es un GPT especializado en crear perfiles de Buyer Persona, Customer Journey y funnels de conversión. A este generador le dimos una serie de tareas concretas y le indicamos pues, cómo necesitamos que a la hora de hacerle una solicitud nos presente la información. También le proporcionamos datos acerca de nuestro negocio, el tono comunicativo, etcétera, ¿no? Con lo cual, este asistente personalizado, generador de Buyer Persona y funnel, pues a la hora de recibir nuestras solicitudes va a adaptar sus respuestas a lo que le pidamos de una forma contextual. Va a tener un contexto previo sobre el que basar sus comunicados, sus comunicaciones. ¿Qué es lo que vamos a pedirle a este asistente de inteligencia artificial? Bien, pues lo que vamos a conseguir es extraer más rendimiento de nuestro cliente actual y también vamos a extraer conocimiento pues, de un posible buyer persona que vamos a pedirle que genere a partir de datos objetivos extraídos de la web, extraídos del chatbot, extraídos de redes sociales, etcétera, de diferentes Patricia, fuentes. perdona una cosa. En Sí. la clase 3 que lo había ayer, pusiste como como para crear, a la hora de crear como para poner o sea, las indicaciones de cómo crearlo. ¿Eso lo puedes mandar tú de alguna forma o no? Sí, sí, yo O lo que subirlo, yo qué sé, por si, es que yo ya tengo un follón de, tengo son muchas cosas, muchos sí, términos, tengo el ya un paso a follón de paso, todo. vale, el paso a paso para crear el asistente, Sí, ¿no? Tal sí, sí cual. O sea, puede, vamos, que... aparte de en el vídeo, el paso a paso un poco por escrito. Oh, Vale. mira, tengo ya un follón, es verdad. Vale, Madre pues mía, son muchas cosas y me mucho... lo apunto, me lo apunto y en el curso, ¿vale? Yo enviaré un aviso, ¿vale? Pero en el tablón de anuncios Vale, yo lo publicaré, ¿vale? Porque, bueno, pues cualquier cuestión que pues, me plantean, por ejemplo, hay alumnos que tenían dudas sobre las calificaciones de las entregas parciales del proyecto final. Bueno, pues yo sí, aprovecho pues, para publicarlo en el tablón y que les sirva a todos sus compañeros. Entonces yo vale, voy a publicar la guía paso a paso aquí en el tablón y de forma personal, como estás muy interesada en ello, te avisaré, ¿vale? Me vale, lo sí, sí, apunto, vamos, yo ¿eh? decía a nivel general, vamos, porque es que yo por lo menos yo tengo ya un follón de tantos términos, y de todo, que yo de todos los términos no me acuerdo, a ver, Es sinceramente. normal. Pero bueno, te Madre tienes que mía. dar un plazo amplio de asimilar todos los conocimientos, Oh, practicarlos, etcétera, ¿vale? Y luego puedes contar conmigo para consultarme. O sea que no, sí, sí, tampoco te sí. agobies. Sí, sé que a Bueno, ver que contestar, contesta, evidentemente, pero es que tengo ya un follo con tantas cosas, digo, mira, madre mía, yo ayer con los términos, digo, pero por día algunos sí me acordaba, otros no, digo, madre mía, qué follón tengo ya. pues normal, es lógico y normal. Bueno, vamos a centrarnos en el caso práctico y vamos a nuestro objetivo como agencia de alquiler de apartamentos turísticos en Málaga. Nuestro objetivo va a ser superar la estacionalidad, es decir, vamos a extraer conocimiento acerca de qué tipo de reservas contratan más nuestros clientes habituales y actuales y también vamos a definir un buyer persona cruzando datos desde diferentes fuentes. Nuestro objetivo de superar la estacionalidad lo vamos a salvar lanzando una campaña publicitaria o de marketing, tanto a través de contenidos orgánicos que publiquemos en la web, en redes sociales y en bueno, otro tipo de plataformas externas. Vamos a lanzar una campaña y vamos a analizar información de diferentes fuentes para generar un buyer persona accionable, realmente operativo, y vamos a pedirle a ChatGPT que analice nuestro histórico de datos en el CRM de reservas. Vamos a pedirle que
también los cruce con los insights y estadísticas obtenidas en Google Analytics, que es, bueno, pues que tenemos vinculada a nuestra web, y también vamos a pedirle que analice las preguntas frecuentes que realizan los usuarios en el chatbot. Lógicamente, estas tres fuentes de contenido que le vamos a proporcionar fuentes de información que le vamos a proporcionar a ChatGPT, pues tienen que atender a una temporalidad. Es decir, vamos a proporcionarle el histórico de datos de CRM, por ejemplo, pues del mes de enero, ya que nos queremos centrar en campaña febrero y marzo, pues vamos a nutrirlo de esos contenidos temporalizados en enero, los insights de Analytics en el mismo periodo de tiempo y las preguntas frecuentes realizadas en enero también. Si decidimos, por ejemplo, ampliar el periodo de análisis pues a 6 meses vista, a lo mejor nuestro análisis no es muy objetivo, ya que si hacemos un análisis a 6 meses vista, Chatbot pues va a mezclar los intereses y preguntas más frecuentes tanto en verano del 2025 como en temporada baja ya en 2026, con lo cual nos interesa, aunque sea menos datos, ceñirnos a los datos de fuentes de enero del 2026, que ya es una temporada baja, y bueno, pues que nos van a permitir centrar más el tiro y generar el buyer persona más adecuado para temporada baja. Lo que voy a pedir al asistente de inteligencia artificial es que construya un perfil de buyer persona accionable al que dirigir la campaña, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo yo que tener preparado? Pues tengo que tener preparado este conjunto de fuentes de información, como comentábamos, una serie de datos, las entradas de datos de reservas. Aquí tenéis los datos exportados del CRM con el sexo, la edad, la residencia, el número de reservas, es decir, datos de reservas de clientes que ya han reservado, y bueno, pues un poquito de información a nivel global de, bueno, pues qué tipo de actividad a lo mejor han podido contratar extra el alojamiento, cuántos días de estancia, cuántos se han gastado, ¿no? Y bueno, pues a través de qué canal nos entró ese cliente. Luego, por otra parte, también tenemos que tener preparado un resumen en Excel de las estadísticas de Google, ¿no? Pues, es decir, de los datos que hemos extraído de los usuarios que interactúan con nuestra página web, y, bueno, pues un poco una serie de datos sociodemográficos. También la fuente de origen desde la que nos ha entrado y el dispositivo desde el que interactúan. ¿Por qué? Porque hoy en día la gran parte de los usuarios se manejan más a través del móvil que a través del PC, ¿vale? Con lo cual, esto también influye en el tipo de contenidos que vamos a lanzar y que vamos a crear, ya que no es lo mismo un contenido creado para móvil que un contenido creado para visualizar en un PC o en una tablet, ¿no? También vamos a ver pues, duración media de su sesión y si realmente ha convertido o no, si este usuario que ha entrado en nuestra web realmente al final ha reservado o no. Y por otra parte, vamos a también pedirle a ChatGPT que cruce los datos de las preguntas más frecuentes de los usuarios bueno, la interacción con el chatbot. Y pues aquí las tenéis, son todas estas, en vuestro caso pues serán otras. Y también hemos añadido pues el tipo de alojamiento por el que se ha interesado, ¿vale? Por ejemplo, el chatbot puede haber, antes de responder cualquier consulta, puede haber una mini encuesta que indique qué tipo de habitación te interesa, ¿no? Pues de una cama, de 2 camas, una suite, tal. Entonces, nosotros también podemos categorizar ese tipo de servicio que busca en básico, plus y medium, ¿no? Básico, pues para una persona que es reserva para ella sola, un plus, pues para
personas que buscan pues, una habitación familiar, un funcional y un premium pues, para aquellas habitaciones que, por así decir, pues, son premium o tienen alguna peculiaridad especial, o bien por características o bien por precio, por ejemplo. Bien, entonces, para agilizar, os voy a mostrar qué es lo que le he ido pidiendo a ChatGPT y exactamente los prompts, ¿vale? Que le he ido introduciendo para que me dé respuestas. El primer prompt que le he introducido es el siguiente. Le he pedido que construya un perfil de buyer persona a partir de los insights de las fuentes de información que le he adjuntado, ¿vale? Este es el primer prompt, ¿vale? Le he añadido estas 3 tablas, ¿vale? Que son las fuentes de información que os he mostrado. Y bueno, pues aquí ya me ha ido proporcionando en función del cruce de datos de las fuentes que le he proporcionado, pues ya me ha creado pues un posible buyer persona, me ha indicado qué conclusiones ha extraído del cruce de datos, es decir, cuál es la conversión mayor que yo obtengo en mi negocio. Por ejemplo, los clientes lo que más me contratan son apartamentos céntricos o bien comunicados, que es lo que prefieren, pues un check-in flexible, buena limpieza y bueno, pues una cancelación moderada, es decir, que tengan la posibilidad de cancelar, que no sea totalmente flexible, pero que sí que tengan esa posibilidad. ¿Qué es lo que valoran más? Imaginaos la cantidad de información que ha extraído simplemente del CRM, de nuestro histórico de reservas. También ha extraído información de alto valor de las estadísticas de Google Analytics. Es decir, incluso me plantea cuándo se produce el abandono de los valles, tipos abandonos frecuentes cuando no queda claro el precio final o no se ve bien si hay parking, ascensor o aire acondicionado, ¿no? Imaginaos pues la información. Y también en cuanto a los insights del chatbot, pues las consultas más frecuentes son estas. Está cerca del centro, cómo es el check-in, si hay parking, etcétera. ¿Vale? Incluso me va a proporcionar información sobre qué es lo que tengo que hacer para dar respuesta ya por anticipado en mi página web, por ejemplo, o en mi página de reservas del momento del funnel, en donde vayamos a introducirlo, pues por ejemplo, crear bloques de preguntas y respuestas visibles que ya den respuesta a estas cuestiones. Y mensajes preventivos. Eso significa que son mensajes que vamos a lanzar para neutralizar miedos, etcétera, ¿no? También me va a informar sobre las motivaciones, miedos y expectativas más frecuentes que se detectan en las fuentes de información que le he proporcionado. También me va a dar un mensaje clave que funciona con este perfil. El perfil al que se refiere es el buyer que me ha proporcionado en función por así decir, de las fuentes de información y cuál es el buyer persona que me va a proporcionar mayor rendimiento económico. Es decir, una pareja urbana europea de edad media que no tiene hijos, que tiene un nivel adquisitivo medio alto y que busca escapada urbana más playa. Es decir, en función de este buyer persona que ya me ha generado desde el inicio, me va a proporcionar todo este tipo de información de valor. También va a recomendarme cuáles son los contenidos y canales más recomendados para lanzar mis contenidos de campaña. Esto en función, lógicamente, de los canales que la inteligencia artificial considera que esa pareja urbana europea frecuenta más, ¿vale? Por otra parte, pues también me va a dar recomendaciones, prácticas inmediatas que yo ya puedo aplicar incluso antes de lanzar campaña. En un segundo prompt, ¿vale? Le voy a pedir que me prepare una tabla comparativa de otros posibles buyers persona que pueda detectar. En esta tabla comparativa, pues aquí me proporciona información resumida de todo lo que tengo que tener en cuenta, de qué variables tengo que tener en cuenta dentro de cada buyer. Ya me va a indicar para qué me va a servir esta tabla.
y me va a hacer una serie de recomendaciones prácticas y me va a indicar siguientes pasos, es decir, qué quiero que haga. Pero yo tengo claro que lo que quiero es centrarme en el Buyer Persona familia vacacional, quiero centrar ahí mi campaña, con lo cual el siguiente prompt que le voy a indicar es genera una infografía de este Buyer Persona y añade pues un avatar, porque quiero tener pues un histórico de fichas de Buyer Persona y quiero identificarlos también por imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues me genera pues una ficha de Buyer Persona resumida, pues un poco para yo incluso pues añadirla a ese plan de marketing para, bueno, pues para que la información sea más sintética. Y posteriormente lo que le voy a plantear también es que centrado en este buyer, me genere un funnel esquemático para tofu, mofu y bofu. Es decir, qué es lo que tengo que tener en cuenta para generar el contenido para lanzar a este buyer en concreto, ¿no? Pues aquí me va a hacer, me va a hacer una serie de propuestas para, bueno, pues para dar respuesta a un usuario que está pensando en viajar y en primer lugar, pues para captar su atención, ¿no? Qué tipo de contenidos, canales, formato, etcétera. En Mofu igual y en Bofu igual. Lo que también me va a proporcionar es ideas para introducir en las respuestas que tiene que dar el chatbot de forma que, bueno, pues a lo mejor profundice un poco más en aclarar las objeciones que se puedan generar en cuanto al parking, ¿no? Como es una de las preguntas más frecuentes que hacen los buyer persona, pues si yo profundizo en algunas respuestas del chatbot con respecto al parking, lo que voy a generar también es más confianza en ese usuario que está preguntando y le voy a neutralizar posibles miedos que pueda tener con respecto a este tema, ¿no? Y bueno, pues al final me va a indicar un resumen ejecutivo del funnel y bueno, pues yo lo voy a testear, o sea, perdón, lo voy a supervisar, voy a comprobar que pues, los planteamientos que me hace son acertados y a continuación el siguiente prompt que le voy a introducir es que quiero que adapte este funnel solo al buyer persona familia vacacional. Es decir, estos son todas estas indicaciones que me ha proporcionado, son, por así decir, generales o me ha dado una serie de pinceladas, pero yo lo que quiero es que aterrice todas estas indicaciones que me plantea ya dentro de la construcción de un funnel para el buyer personal familia vacacional. Y entonces, pues lo que va a hacer es generar ya pues un funnel ya más centrado en lo que en este buyer persona y ya me indica que el funnel está pensado para que sepa lo que decir, dónde y con qué objetivo a ese buyer en cada fase. Con lo cual estaréis viendo que el uso de esta herramienta, por ejemplo, ChatGPT en este caso, nos va a ahorrar muchísimo tiempo de pensar, de definir y de, bueno, por así decir, pues acertar con más tino pues, a la hora de generar el funnel. Em, en la conversación con la herramienta, como veis, tiene que ser, como hemos comentado a Marta, hay que pedirle una cosa cada vez. Porque si le pedimos todo a la vez, no va a acertar y bueno, pues nos va a generar más desconcierto Vale, que ayuda. vale. Siguiente paso. El siguiente paso es que cuando ya ha aterrizado el funnel en la realidad de ese buyer persona, lo que le voy a pedir es que escriba una propuesta de copy reales para tofu, mofu y bofu. Y bueno, pues aquí ya nos va a diferenciar pues, en los titulares que tenemos que utilizar y las palabras clave que tenemos que introducir, ¿vale? Para conseguir que de forma orgánica, mediante búsquedas, este buyer persona nos localice con más facilidad.
También nos va a proporcionar pues, una serie de frases clave que pueden llamar la atención y que van a posicionar bien estos contenidos en motores de búsqueda desde nuestro blog o nuestra web. También nos va a proporcionar copies, propuesta de copies en redes sociales y CTAs, es decir, llamadas a la acción que lleven a este buyer desde el momento en que captamos su atención y que le hagan avanzar en el funnel. Como veréis, también el ahorro de esfuerzo y tiempo es extremo, ¿vale? Una vez los planteamientos que nos hace son correctos, lo que podemos es continuar esta conversación y pedirle que dentro por ejemplo, la primera fase, vamos a plantearle que nos indique pues, una calendarización y una cadencia de los mensajes que hemos de lanzar, a través de qué canales. Y el siguiente paso será pedirle que nos haga propuestas de contenido ya redactado y propuestas de imágenes y de estructura de contenido que queremos para cada canal y para cada fase del funnel. Y así, pues de una forma fluida. Bien, nos hemos ido de nuevo a 2 horas de clase.